Muy buenas noches, mi nombre es Juan Acevedo Montes y estamos grabando este video como parte de las actividades eh, relacionadas con el último trabajo de la asignatura de macroeconomía, eh, donde se nos ha pedido analizar la economía, el comportamiento de la economía chilena en los últimos 20 años. En este punto y como conclusión, debemos preguntarnos qué sucede con la demanda agregada cuando el país ha tomado un rol activo para atraer inversión internacional, tal como se nos señala en el caso comparativo que se nos entregó para hacer este trabajo. Esta se vuelve positiva y apalanca un dinamismo para la economía del país, influida por una mayor inversión extranjera, una diversificación productiva y también un aumento del consumo interno. En este sentido, la demanda agregada en Chile ha tenido un comportamiento mixto en los últimos 10 años. Por un lado, había un crecimiento constante del consumo privado, que ha sido el principal impulsor de la economía chilena. Pero también por otra parte, la inversión y las exportaciones han sido más volátiles, lo que ha generado algunos altibajos en el crecimiento económico. En general, la demanda agregada del país ha crecido en una tasa anual promedio del 2,5% en los últimos años. Este crecimiento ha sido impulsado también, como decíamos, por el consumo privado, que ha crecido en una tasa anual promedio del 3,5%, mientras que la inversión eh, se ha visto disminuida en ese sentido y su tasa de crecimiento es del 1,5 promedial. Y las exportaciones también no ha tenido mucho crecimiento, siendo su promedio un 0,5. El crecimiento privado lo podemos explicar por una serie de factores, pero principalmente por el aumento del empleo, el aumento de los salarios y las mejoras que hubieron en el crédito de consumo. La inversión, en cambio, ha crecido debido a las obras de infraestructura que han impulsado los distintos gobiernos, también la inversión en viviendas y la inversión que han hecho las empresas. Las exportaciones han crecido debido al aumento en el precio del cobre, que es el principal producto que tiene Chile como exportación. Chile gozaba, hasta que llegó la pandemia, de una economía bastante sana. Sus tasas de interés eran bastante, por decirlo de alguna forma, permanentes en el tiempo. El Banco Central con sus políticas macroeconómicas permitía que la inflación estuviera súper controlada, pero la pandemia cambió totalmente esa realidad. Eh, pero también es cierto que nuestra economía se recuperó rápidamente de la pandemia gracias a un apoyo de políticas que fueron excepcionalmente fuertes, que acabó provocando también un importante recalentamiento en la economía. La inflación ha aumentado en medio de un consumo privado muy grande, aumentado por los aportes económicos sin filtro que se entregaron durante la pandemia, los retiros de fondos de pensiones y ahora también es agravada por la agresión rusa en Ucrania. Las autoridades monetarias han actuado de forma oportuna y decisiva para contener la inflación y el estímulo fiscal se ha retirado, permitiendo con esto enfriar el calentamiento de la economía de nuestro país. Pero es urgente también que en los próximos años tengamos como país que hacer frente a importantes retos estructurales, como el estancamiento de la productividad y las elevadas desigualdades que existen en Chile. Por lo tanto, el reforzar la competencia, reducir las barreras reglamentarias y gastar más en investigación y innovación serán prioridades clave para impulsar la productividad y la inversión, mientras que las apremiantes necesidades sociales exigen una mayor atención a la distribución de los ingresos y las oportunidades. Debemos decir que alrededor de un tercio de nuestra población activa tiene un trabajo informal, lo que limita su acceso a las prestaciones de protección social, por ejemplo. Por lo tanto, será fundamental garantizar un conjunto básico de prestaciones para todos, sin distinguir entre trabajadores formales e informales. Ampliar también el acceso a la educación de alta calidad en la primera infancia mejora los resultados educativos y permitirá que más mujeres participen del mercado laboral.
Debemos también asumir como país que el cambio climático es un problema que nos afectará fuertemente de aquí en adelante, por lo que los retos y riesgos medioambientales son importantes, pero también ofrecen grandes oportunidades para el futuro. El actual alto contenido fósil de la matriz energética contrasta con la fuerte potencial que tiene Chile en la generación de energías renovables, algo que nuestro país ha apostado fuertemente y ha permitido que la inversión extranjera nos vea últimamente con muy buenos ojos y que pueda ser la puerta de entrada para un desarrollo económico sustentable y mantenido.